¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta emisión de inicio de semana, lunes 5 de agosto, un espacio para ti 560. Hoy tendremos, como siempre, las noticias más relevantes, sobre todo el tema de lo acontecido en Estados Unidos este pasado fin de semana y las reacciones. También tendremos temas de salud, temas de negocios y temas de deportes. Así que quédese los próximos 60 minutos. Aquí estaremos Hugo Palancares, Carolina Vega y su servidor Crispín Barrera. Hugo, ¿cómo te va? Caro, Crispín, buenas tardes al auditorio, buenas tardes a nuestros amigos de Facebook Live. Va a estar muy interesante el programa de hoy. Tenemos a Carmen Acereto, ella la directora comercial de la Asociación Mexicana de Franquicias. Nos viene a hablar de su próxima convención anual y sobre todo también a darnos un panorama cómo están las franquicias en México. Es un sector que genera 4.2 del Producto Interno Bruto y genera casi 1 millón de empleos. Va a estar muy interesante esa parte. Vamos a tener también al doctor Reyes Aro Valencia. Él es el director del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño. El problema del insomnio ya es un problema casi de salud pública. Mucha gente sufre de no poder conciliar bien el sueño. Entonces vamos a preguntarle cuáles son los principales trastornos del sueño. Y también vamos a tener a José Luis García Frapoli, que él es el presidente de la Federación Mexicana de Pádel, porque es un deporte que lo practican mucho en México, pero es poco conocido. Entonces yo creo que vale la pena también conocer otra alternativa para hacer deporte, y pues va a estar muy, muy completo. Quédense con las noticias. Hola, Crispín, Hugo, ¿cómo están? Hola, Caro. Pues les comento la noticia del día, generada apenas a las 4:30 de esta tarde. En conferencia de prensa desde El Paso, Texas, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que la Fiscalía General de la República ya integra una carpeta de investigación sobre terrorismo tras el tiroteo ocurrido el pasado sábado. Les recordamos al auditorio que hasta ahora se contabilizan 21 muertos, de ellos son 8 mexicanos y hay 6 más connacionales heridos. Escuchamos las palabras del canciller Marcelo Ebrard, quien estuvo la tarde de este día lunes en El Paso, Texas. El día de mañana tendré reunión con el fiscal general de la República en México para compartirle todos los reportes policiales que tenemos y para nutrir la denuncia y la carpeta de investigación que está haciendo. Consideramos que es un acto de terrorismo, en este caso efectuado en territorio de los Estados Unidos, pero de terrorismo contra mexicanos. So we had a meeting. Una reunión con el alcalde del Paso, donde hablamos de... Nuestro compañero, conductor de este programa, Un Espacio para Ti 560, Javier González, él nos dice que hay 3 razones principales para que sucedan este tipo de actos en los Estados Unidos. Te escuchamos, Javier. Hola, Javier. Lo que estamos viendo en Estados Unidos es que es la combinación de 3 situaciones que hay allá, lo que nos está dando un clima de violencia en el país del norte. Primero, el tema de las drogas. Estados Unidos es un país que está completamente viciado, es un país de adictos. Desde la gente en Nueva York, los oficinistas o los ejecutivos en Nueva York, que toman medicamentos o toman pastillas o toman lo que son drogas, legales o ilegales, pero son drogas, todos los días para que su productividad y su ánimo aumente, hasta los 68,000 al año que mueren por sobredosis de heroína. Estás hablando de un país adicto, un país de adictos. Combina eso con que tienen libertad, increíblemente, de comprar las armas que quieran con solo su licencia de conducir. Con una licencia de conducir puede uno ir a un Walmart, a un supermercado en Estados Unidos y comprar un rifle de repetición, un R1 o un Kalashnikov, rifles que son incluso utilizados por los ejércitos en las guerras. Y el tercer ingrediente es la retórica de Donald Trump antimigrantes, la de odio, la de separación, la misma que utiliza López Obrador, pero de diferente manera, la de división. Entonces, con esos 3 elementos, la gente trastornada mentalmente por tanto cochinero que se meten en Estados Unidos, por tantos pasones que se meten de drogas y de todo tipo de sustancias, con las armas disponibles y con esa retórica, esto se va a repetir, porque sucede más de una vez al día en Estados Unidos. En algún lugar de la Unión Americana hay un tiroteo.
hay un tiroteo con consecuencias letales. Es un país ya muy peligroso y esto, te repito, se va a seguir repitiendo porque no va a cambiar la sociedad americana. Efectivamente, como dice Javier, no va a cambiar la situación en Estados Unidos. Tienen años y años ocurriendo este tipo de hechos sangrientos. Y bueno, ahora es un acto criminal de tipo racial en contra de la comunidad principalmente mexicana por este joven de 21, 22 años escasos que pues se le hizo muy fácil agarrar un arma de alto poder e irse a un Walmart y a las afueras donde estaba colocado una especie de tianguis y donde se estaba realizando la actividad del comercio, pues llega y acaba con la vida de 21 personas. Sí, es un tema de odio racial. Desafortunadamente este chico está trastornado, literal. No le puedes tomar otra forma de decir las cosas. A mí me gustaría decir un comentario, Crispín. El canciller dice que va a solicitar la extradición como terrorista de este chico, ¿no? Cabe recordar que esto ocurrió en El Paso, Texas, ¿no? Texas tiene la pena de muerte instaurada en su constitución, entonces no va a salir vivo literal del juicio ni de la presión, van a matarlo. Entonces, pues no entiendo por qué esa declaración política de decir vamos a solicitar porque es un terrorista para México, ni siquiera van a soltarlo de la cárcel. Mira, efectivamente, al igual que la Florida tiene la pena capital, pero no necesariamente significa que vaya a terminar en la cámara de gas, o más bien a través de una inyección letal, porque ahí hay muchas argucias, Hugo, hay muchos mecanismos para que los abogados finalmente consigan a cambio de la pena capital la cadena perpetua. Pero bueno, el tema es que México, a través del canciller Marcelo Ebrard, está solicitando la extradición de este asesino, cosa que no va a suceder jamás. Esto es más bien una especie de ruido que se está haciendo por parte de las autoridades mexicanas. Esto no significa que en un espacio para ti estemos de acuerdo con lo que sucedió. Es un acto criminal que va a ser castigado en los Estados Unidos. ¿A qué se lo traen a México? Vamos a suponer en el remoto caso que nunca va a ocurrir, nunca va a ocurrir, pero vamos a pensar que sucediera, Hugo. Aquí las penas son muy diferentes, la aplicación de la justicia es muy distinta a la que se aplica en Estados Unidos. Los penales son completamente distintos, ¿no? Así es, son universidades del crimen. Allá sí se les aplica la ley correctamente. Y aquí, bueno, hace poco vimos que el presidente López Obrador, pues se conmovió por la pena que se le aplicó al Chapo Guzmán, un criminal considerado entre los más grandes criminales del mundo, y de la historia. Y se conmovió por la pena que le aplicaron. Entonces, imagínate, llega este muchacho, se va a conmover el presidente López Obrador y a lo mejor hasta le conmutan la pena aquí en México. Entonces, esto no va a pasar de que este terrorista o este asesino llegue a pisar territorio nacional. Fíjate que me gustaría hacer un comentario final, Crispín. Vi un reportaje el fin de semana esta es una de las más grandes tragedias y la más reciente también fue en Las Vegas, no sé si recuerdan un tiroteo de un concierto que hubo, ¿no? Y no era mexicano el asesino, ¿eh? No, mataron creo que a 50 y tantas personas, 57, una cosa por el estilo. Y platicaban de una nota de una chica que fue una de las afectadas y se reunió con otros afectados, se hicieron amigos y tardó muchos años en terapia, en rehabilitarse, ¿no? Y el primer concierto, el primer evento que tuvo ella de salir después de tantos años fue otra balacera reciente que hubo en un festival del Ajo en Estados Unidos, y dice, no puede ser, o sea, primer evento que salgo y me vuelve a tocar una balacera otra vez. Esta mujer pobre está salada, de verdad, ¿no? Pero yo lo decía Javier, es que cada semana, cada mes hay eventos de este tipo, dices, no puede ser. Bueno, no solamente el que pasó aquí en Texas, también ocurrió otro casi simultáneamente en Ohio. El de Chicago al día siguiente de la noche. Y al día siguiente en Chicago, en Illinois. O sea que ya son cosas naturales este tipo de eventos allá en la Unión Americana. Que la solución, Crispín, nunca van a dejar de comprar armas los gringos, nunca. Está en la segunda enmienda. Exacto. El problema está de que puedes comprar cualquier arma de alto poder, como dices tú, o como decía Javier, en un Walmart. Eso es lo que no se tiene que hacer. O sea, puedes tener un arma a lo mejor para defensa propia en tu casa, pero un arma, una pistola, vamos,
no una metralleta que es de uso restringido del ejército. Eso es lo que tienen que regular, y dejar a los políticos que están diciendo, lo sentimos mucho, qué mal. Pues sí, o sea, haz algo, o sea, pon unos estatutos, unas leyes que realmente funcionen, ¿no? Bueno, eso dijo el presidente Donald Trump en una de sus reacciones y declaraciones, es que se van a aplicar leyes más estrictas para la compra de armamento por parte de civiles. Y nada más por poner el último ejemplo, queridos amigos del auditorio, Alabama es estado sureño de la Unión Americana, su población tiene el 50% de armamento, del que tiene el ejército de Estados Unidos. Obviamente, armamento no equivalente a las armas que puede tener un ejército tan poderoso como el de la Unión Americana, pero sí tienen muchísimo armamento en sus hogares y pueden portarlo sin ningún problema. En los últimos 10 años, el número de pobres se encuentra estancado. En nuestro país se pasó de 49.5 a 52.4 millones de personas. Esto de acuerdo al último estudio, la evolución de la pobreza 2008-2018, que recientemente presentó el Coneval. Estos números, atención, indican que en 2008 el porcentaje de población en esta condición de pobreza era de 44.4%, mientras que en 2018, 10 años después, es de 41.9%. Efectivamente, somos un país con una alta tasa de pobreza. Somos un país con una altísima tasa de pobreza, 60, 70 millones de mexicanos que apenas pueden subsistir día con día. Pero lo que sorprende también es que la generación de empleos, la poquísima que se está viendo, se está aplicando a países de Centroamérica. Se está enviando dinero para fortalecer las oportunidades de trabajo de hondureños, de salvadoreños, de guatemaltecos. Entonces, ¿qué van a hacer los mexicanos, nuestros connacionales, cuando no tienen trabajo aquí, pero ven que otros ciudadanos de otros países sí van a tener trabajo? Es una cosa que me parece muy injusta, ¿no te parece, Hugo? Me parece demasiado injusta, Crispín. Como se dice, haces caravana con sombrero ajeno, ¿no? Eres el farol de la calle, oscuridad de tu casa, ¿no? También dice el dicho. Pues sí, lo que nos dice las cifras del Coneval, Crispín, es que porcentualmente disminuye la pobreza de 44.4% a 41.9%, casi 42%, pero en términos reales, en términos de cantidad de millones, aumentó 3 millones más de pobres, o sea, porque somos más mexicanos, ¿no? Así es, sí. Entonces dices, bueno, entonces quiere decir que los programas sociales no están funcionando de nada, que de nada está funcionando darle lana a los ninis, a la gente que no tiene nada para comer. Enséñales a pescar, Crispina, lo que siempre hemos dicho, no les des dinero regalado, enséñales de veras cómo, y dales, fíjate, yo me acuerdo de un programa que estaba en el presidente, cuando estaba el presidente Calderón, que le llamaban piso firme. Dicen que cuando tú le pones un piso firme a la gente, es como una revolución en su cerebro, decir, estoy mejorando, tengo otras condiciones de vida, quiero aspirar a mejores cosas. ¿Cómo algo tan sencillo puede cambiar tanto una percepción de algo, no? Es correcto, Hugo, y de ahí la importancia de que existan instituciones como el Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación, precisamente para dar a conocer al gobierno cuáles son las condiciones socioeconómicas de muchos de los habitantes, de muchos de los ciudadanos mexicanos. Por eso el cambio que hubo hace poco en la dirección del Coneval, pues llamó mucho la atención, ¿sí? Y pues sonaba incluso que lo que se quería hacer era desaparecer a este instituto. Entonces, ojalá siga, creo que dieron marcha atrás con esta intención, ojalá siga, porque sí es importante que el gobierno sepa cuáles son las condiciones reales de la situación socioeconómica de los mexicanos. Así es, Crispín, y por lo pronto vamos a hacer una pausa, vamos a nuestro primer corte comercial. No regrese, vamos a tener unas entrevistas muy interesantes. Esto es Un Espacio para Ti, estamos transmitiendo desde Radio Chapultepec en AM 560 de AM. Estamos transmitiendo también por Facebook Live en nuestra página Un Espacio para Ti 560. Tenemos Twitter, tenemos YouTube. Síganos, por favor, y regresamos en un momento más. Hacemos una breve pausa y regresamos.